Don Roberto apretaba el volante de su lujosa camioneta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos como el mármol de su propia mansión. La rabia le nublaba la vista mientras recorría a toda velocidad las carreteras empedradas que llevaban a su hacienda en las afueras de San Miguel de Allende, en el corazón de Guanajuato. En su mente resonaban las palabras venenosas de su tía Elena, quien le había asegurado por teléfono, con una voz cargada de fingida angustia, que la humilde empleada estaba maltratando a sus hijos y robando sus costosas medicinas. Estaba decidido a llegar y llamar a la policía de inmediato, sin imaginar que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre el destino de su familia y pondría a prueba su propio corazón ante una verdad que nadie esperaba encontrar. Antes de continuar con esta emocionante y conmovedora historia que nos enseña el valor de la verdadera lealtad, díganos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando en este momento? Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por cada rincón de nuestra hermosa tierra, unidos por estos relatos que tocan el alma y nos invitan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las personas. Escriba su ciudad o estado aquí abajo, pues su presencia es fundamental para nosotros mientras nos adentramos en este relato de traición y redención, que seguramente le recordará a alguien que usted conoce o alguna experiencia que haya marcado su propia vida en nuestra querida nación. El rugido del motor era el único sonido que rompía el silencio de la tarde, un eco de la tormenta interna que Roberto cargaba desde que recibió aquella llamada fatal que lo hizo abandonar su junta de negocios. Él lo había dado todo por sus pequeños hijos, Santiago y Mateo, pero su trabajo como magnate lo mantenía lejos, confiando el cuidado de sus tesoros a María Guadalupe, una mujer sencilla vinda de un pueblo de Querétaro. La promesa de una humillación pública y la cárcel para la empleada era lo único que ocupaba sus pensamientos mientras veía aparecer los muros de cantera de su propiedad. Pero nadie imaginaba quién era ella realmente, ni el secreto ancestral que guardaba bajo su apariencia humilde y sus manos curtidas por el trabajo. Al acercarse al gran portón de hierro forjado, Roberto sintió un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar, una mezcla de decepción y furia contenida por la supuesta traición de quien consideraba de confianza. Había confiado en María como en nadie más, permitiéndole entrar en la intimidad de su hogar y en la vida de sus hijos, uno de los cuales enfrentaba una difícil batalla diaria en su silla de ruedas. La idea de que esa mujer pudiera haber abusado de la inocencia de sus pequeños le quemaba el pecho como un trago de tequila fuerte. Sin embargo, el destino tiene formas extrañas de revelarnos la verdad, y aquel hombre de negocios estaba a solo unos segundos de enfrentar el momento más impactante y transformador de toda su existencia. Las buxambilias de colores vibrantes que adornaban la entrada de la hacienda parecían hoy perder su brillo ante la sombría misión que traía el dueño de casa entre sus manos. Roberto descendió de su vehículo sin hacer el menor ruido, buscando sorprender a la empleada en el acto mismo de su maldad, tal como su tía le había sugerido con aquel tono de falsa preocupación. Sus pasos sobre la piedra eran lentos pero decididos, evitando el contacto con los demás empleados para que nadie pudiera alertar a la mujer que, según sus sospechas, estaba destruyendo la paz de su hogar. Lo que el magnate no sabía era que estaba caminando hacia una revelación que desmoronaría todas sus certezas y le mostraría el verdadero rostro de la maldad familiar. La hacienda El Milagro se alzaba majestuosa bajo el sol de Guanajuato, un santuario de cantera y bugambillas donde el tiempo parecía haberse detenido entre sus muros de piedra. En el aire flotaba el aroma reconfortante de las tortillas de maíz recién hechas y el perfume dulce de las flores de azahar, recordándole a cualquiera que la verdadera esencia de México reside en sus tradiciones más profundas. Los amplios patios, adornados con fuentes de agua cristalina y macetones de barro cocido, susurraban historias de linaje y orgullo, pero también escondían las tensiones de una familia que, a pesar de su inmensa riqueza, vivía sumida en una tristeza que el dinero de don Roberto no podía comprar ni remediar. Entre esas paredes caminaba María Guadalupe Santos, una mujer cuya piel tostada por el sol de Querétaro narraba una vida de sacrificio y nobleza inquebrantable. Vestida con su uniforme impecable y un rebozo que siempre llevaba con orgullo, se encargaba de cuidar a los pequeños Santiago y Mateo con una ternura que solo una madre o alguien de gran corazón podría ofrecer. Sus manos, aunque curtidas por el trabajo rudo del campo,
poseían una suavidad milagrosa al tratar los pies del pequeño Santiago, quien permanecía en su silla de ruedas esperando un milagro. María no solo limpiaba y servía, sino que traía consigo el saber de su abuela curandera, guardando celosamente el secreto de cómo sanar el alma y el cuerpo de los niños. En el extremo opuesto de esta bondad se encontraba doña Elena, la tía de Roberto, una mujer que usaba sus joyas pesadas y su maquillaje cargado como una armadura para ocultar una alma amargada por la envidia. Ella caminaba por los pasillos de la mansión como si fuera la dueña absoluta, despreciando a cada empleado con una mirada gélida que hacía temblar hasta a los más valientes. Elena no soportaba ver cómo los niños buscaban el consuelo en María en lugar de hacerlo en ella, y su odio crecía con cada sonrisa que la empleada lograba sacarles a los pequeños. Para esta mujer, la clase social lo era todo, y ver a una campesina ocupar un lugar central en la hacienda era una ofensa que no estaba dispuesta a perdonar. El contraste entre ambas mujeres era evidente para cualquiera que las observara en el gran salón de la hacienda, rodeadas de muebles coloniales y obras de arte invaluables. Mientras María Guadalupe se arrodillaba para ajustar los zapatos de los niños con infinita paciencia, Elena observaba desde lo alto de la escalera caracol, sosteniendo una copa de cristal fino con dedos enguantados. La tía representaba la arrogancia de quien se cree superior por el apellido, mientras que María simbolizaba la dignidad del pueblo mexicano que trabaja con la frente en alto a pesar de las carencias. Esta tensión silenciosa llenaba los rincones de la casa, preparando el escenario para una traición que Elena ya estaba tejiendo con hilos de mentiras y veneno. Un día, mientras María preparaba un té de hierbas medicinales para ayudar a Santiago a relajar sus piernas, doña Elena entró en la cocina con paso firme y una expresión de asco en el rostro. Ella se acercó a la empleada y con un tono cargado de sarcasmo le preguntó si pensaba que sus brebajes de pueblo iban a servir de algo en una casa donde sobraba el dinero para los mejores médicos del mundo. María Guadalupe, sin soltar la cuchara de madera, le respondió con calma que hay cosas que la ciencia no alcanza a ver, pero que el amor y la constancia sí pueden transformar. Esta respuesta firme enfureció a la tía, quien le advirtió que una simple gata nunca tendría la razón frente a una señora de su categoría. La humillación no se quedó solo en palabras, pues Elena comenzó a sabotear el trabajo de María de manera sistemática, escondiendo los objetos personales de la empleada y acusándola de negligencia ante los demás trabajadores. En una ocasión, frente a los pequeños, la tía tiró al suelo un plato de comida que María había preparado con esmero, alegando que olía a pobreza y que sus sobrinos no debían comer porquerías de rancho. La injusticia de ver a María siendo maltratada provocaba una indignación moral en el servicio de la casa, pero el miedo a las represalias de doña Elena los mantenía callados. Mientras tanto, la villana preparaba el golpe final: convencer a Roberto de que la mujer que tanto amaba a sus hijos era en realidad su peor enemiga. Elena sabía que para destruir a María necesitaba atacar el punto más débil de su sobrino, la seguridad de sus hijos y su desconfianza natural tras haber quedado viudo. Ella comenzó a susurrarle al oído que las medicinas desaparecían de la vitrina y que los moretones que Santiago presentaba por sus ejercicios de rehabilitación eran en realidad producto de los golpes de la empleada. La tía utilizaba su estatus para validar sus calumnias, asegurando que ella misma había visto a María gritándole a los niños cuando Roberto no estaba presente. Con cada palabra venenosa, Elena sembraba la semilla de la duda en el corazón de un padre desesperado, preparando el terreno para el incidente que estallaría la furia del magnate contra la inocente mujer. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar al escuchar tales acusaciones contra la persona que cuida lo más valioso de su vida? Cuéntamelo en los comentarios, porque queremos saber si usted también ha sido víctima de mentiras de personas que solo buscan su propio beneficio a costa de los demás. Esta historia nos muestra que las apariencias engañan y que, a veces, los que más dicen querernos son los que están dispuestos a traicionarnos para quedarse con lo que no les pertenece. Por eso, su opinión es fundamental para entender cómo estas injusticias siguen ocurriendo en nuestras familias. Y nos encantaría leer sus experiencias mientras nos preparamos para ver cómo la verdad comienza a abrirse paso en esta mansión de Guanajuato. Don Roberto sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos como la arena del desierto. Al llegar a la hacienda, recordó que solo faltaban 48 horas para que un prestigiado especialista de Houston
llegara a evaluar el estado de las piernas de Santiago. Si el médico encontraba señales de negligencia o maltrato, como Elena aseguraba, las autoridades podrían intervenir y Roberto perdería la custodia de lo que más amaba. El éxito de sus empresas y los millones de pesos en su cuenta bancaria no servían de nada si no lograba proteger la salud y el futuro de sus hijos en ese momento crítico. La urgencia le apretaba el pecho, pues Abimael sabía que un error en su juicio podría marcar el destino de su linaje para siempre. Para María Guadalupe, lo que estaba en juego era mucho más que un simple empleo en una casa rica. Una acusación de maltrato infantil y robo de medicamentos caros destruiría su honor, el único tesoro que traía desde su humilde pueblo en Querétaro. En su tierra, su familia dependía enteramente del dinero que ella enviaba con tanto sacrificio cada mes. Si terminaba tras las rejas de una fría prisión en San Miguel de Allende, el nombre de su abuela curandera sería manchado y su gente quedaría desamparada. Ella se encontraba al borde de un abismo, enfrentando un poder económico y social contra el cual una mujer de su condición difícilmente podría luchar para demostrar su inocencia. La situación se volvía más dramática con cada minuto que pasaba, pues los pequeños Santiago y Mateo estaban en el centro de un juego peligroso que ellos no comprendían. El hermano mayor, siempre protector, había comenzado a notar la tensión y lloraba en silencio por las noches, temiendo que separaran a su querida María de su lado. Sin que Roberto lo supiera aún, doña Elena había empezado a suministrar sustancias extrañas a los niños, alegando que eran vitaminas, pero que en realidad los mantenían aletargados para que no pudieran hablar. El riesgo ya no era solo un retraso en la recuperación física, sino un daño permanente en el sistema nervioso de los pequeños, que confiaban plenamente en los adultos. La tensión en la hacienda El Milagro era como una cuerda tensada al máximo, a punto de romperse bajo el peso de la ambición. Doña Elena había lanzado un ultimátum a su sobrino por mensaje de texto mientras él conducía. Si no tomaba medidas drásticas ese mismo día, ella misma llamaría a la policía y a la prensa para denunciar el escándalo. No se trataba solo de una disputa familiar, sino de una carrera contra el reloj para salvar la honra de una familia y la integridad de dos niños inocentes. La urgencia se respiraba en cada pasillo sombrío, donde el silencio de la tarde resultaba más ensordecedor que cualquier grito de auxilio en medio de la injusticia. Don Roberto caminaba con cautela por el pasillo principal, sintiendo el peso de sus ancestros, observándolo desde los óleos colgados en la pared de piedra. Si tomaba la decisión equivocada y se dejaba llevar por la furia que Elena había sembrado en él, arruinaría la vida de una mujer noble y condenaría a sus hijos a una vida de sombras. El honor de su apellido dependía de su capacidad para ver más allá de las mentiras que su tía había tejido con tanto cuidado alrededor de sus ojos. Cada paso que daba hacia la parte trasera de la propiedad era un latido acelerado de un corazón que se debatía entre el odio ciego y la desesperada esperanza de un milagro. La sombra de la delegación de policía en San Miguel colgaba sobre la casa como una nube negra cargada de tormenta. Elena ya había contactado a un abogado de su círculo social para preparar los papeles de la detención inmediata de María Guadalupe, sin darle oportunidad de defenderse. En ese mundo de influencias no habría juicio justo para la empleada, sino solo los barrotes de una celda si el magnate no encontraba una prueba irrefutable de lo contrario. La urgencia era absoluta, y la vida que María había construido con años de sudor y honestidad estaba a punto de desvanecerse en medio de una nube de calumnias y rencor aristocrático. En la quietud del jardín secreto, un reloj diferente marcaba el ritmo de la esperanza y el miedo. María sabía que tenía muy poco tiempo para demostrar que su método ancestral y su cuidado constante estaban dando frutos reales. Había pasado noches enteras rezando a la Virgen y aplicando sus conocimientos de hidroterapia con hierbas mexicanas, consciente de que si el pequeño no lograba sostenerse pronto, su destino quedaría sellado para siempre. Lo que estaba en juego era nada menos que un milagro contra una vida entera de desgracia y vergüenza pública. Todo dependía de lo que ocurriera en los próximos minutos detrás de los muros de bugambillas que resguardaban el jardín prohibido. Roberto caminaba como una sombra por los corredores de la hacienda, oculto tras las pesadas cortinas de terciopelo que decoraban el salón principal. En su camino se topó con una de las recamareras, quien al verlo con el rostro desencajado, bajó la mirada con un temor evidente, como si supiera que algo terrible estaba a punto de estallar.
El magnate le hizo una señal de silencio absoluto y continuó avanzando hacia el despacho de su tía Elena, donde escuchó una risa gélida que le heló la sangre en las venas. La mujer hablaba por teléfono con una ligereza que contrastaba con la tragedia que supuestamente ocurría bajo su propio techo, mencionando que pronto la casa estaría libre de personas indeseables y que las cuentas bancarias de los niños finalmente tendrían un administrador que sí supiera apreciar la buena lana. Doña Elena seguía hablando con alguien, asegurando que el plan estaba saliendo a la perfección y que su sobrino Roberto se había tragado el anzuelo con todo y sedal. Ella mencionaba con desprecio que la sirvienta no duraría ni una noche en los separos de San Miguel y que, una vez fuera del camino, ella se encargaría de buscar un asilo para Santiago, alegando que su condición era una carga demasiado pesada para una familia de su alcurnia. El hombre, detrás de la puerta de madera tallada, sentía cómo la indignación le quemaba las entrañas, pero decidió contenerse un poco más, necesitando ver con sus propios ojos la supuesta crueldad de María Guadalupe antes de cometer una injusticia irreparable, impulsado por el veneno de su propia sangre. Mientras tanto, en el jardín trasero, cerca de la fuente de los querubines, María Guadalupe trabajaba en silencio, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Ella llevaba al pequeño Santiago hacia una zona oculta por las enredaderas, cargándolo con una fuerza y una ternura que solo alguien con una vocación divina podría poseer. Sus manos preparaban una mezcla de aceites de romero y flores de árnica, siguiendo las instrucciones que su abuelita le había grabado en la memoria desde que era una chamaca allá en el rancho. Cada movimiento era preciso, cargado de una sabiduría ancestral que no se aprendía en los libros, sino en el contacto diario con la tierra y el dolor de los que menos tienen, buscando despertar la vida en unos músculos que los doctores ya daban por muertos. Doña Elena salió repentinamente al patio, luciendo un vestido de seda que brillaba bajo el sol de la tarde, y se dirigió hacia donde estaba María, con pasos que resonaban como golpes de martillo sobre la piedra. Con una mueca de asco, la tía le gritó que dejara de tocar al niño con sus manos sucias y que ya era hora de que aceptara que su esfuerzo era inútil, pues un cojo nunca volvería a caminar. María Guadalupe levantó la mirada, con los ojos llenos de una dignidad que ninguna joya de Elena podría igualar, y respondió con voz pausada que la fe mueve montañas y que ella no se daría por vencida mientras hubiera un soplo de esperanza en el corazón del pequeño. Elena soltó una carcajada burlona, amenazándola con que ese mismo día su suerte se acabaría para siempre. La tensión crecía segundo a segundo, cuando Mateo, el hermano mayor, se interpuso entre su tía e incluso la empleada, tratando de proteger a su nana con la valentía propia de un caballero en miniatura. El niño le dijo a Elena que ella no sabía nada y que María era la única que realmente los quería, lo que provocó que la mujer estallara en cólera y levantara la mano en un gesto amenazante que Roberto observó desde su escondite. El corazón del padre latía con una fuerza desmedida, sintiendo que la verdad estaba escondida bajo capas de mentiras y que el tiempo se agotaba para salvar la integridad de sus hijos. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado de María, había una verdad que cambiaría todo, un secreto que ella guardaba como el tesoro más grande de su vida. Pero antes de que lleguemos al momento más dramático de esta historia, dígame usted, ¿qué habría hecho en su lugar? ¿Se habría dejado llevar por la furia inicial o habría esperado a ver la verdad con sus propios ojos como lo hizo Roberto? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos leer su opinión sobre cómo la envidia familiar puede cegar a los que más amamos y destruir la paz de un hogar en un abrir y cerrar de ojos. Su participación nos ayuda a entender estas situaciones tan comunes en nuestras familias mexicanas, donde a veces el enemigo duerme bajo el mismo techo, esperando el momento justo para dar el golpe final contra la inocencia de los que no pueden defenderse. Roberto se acercó un poco más, deslizándose entre los arbustos de rosas, y notó algo extraño en el bote de basura que estaba cerca del cuarto de servicio. Había varios frascos de las medicinas importadas que él pagaba a precios exorbitantes, pero al observarlos bien, se dio cuenta de que estaban llenos de un líquido oscuro que no correspondía al color original del tratamiento. Sus sospechas comenzaron a cambiar de dirección, preguntándose por qué María tiraría algo tan valioso o si alguien más estaba manipulando los medicamentos de sus hijos. La duda se convirtió en un nudo en su garganta y la imagen de su tía sonriendo con malicia, mientras hablaba de herencias, comenzó a cobrar un sentido mucho más siniestro en su mente
de hombre de negocios. En ese instante, María Guadalupe comenzó a realizar una serie de estiramientos con las piernas de Santiago, quien emitía pequeños quejidos de esfuerzo que desde lejos podían confundirse con gritos de dolor. Doña Elena aprovechó el momento para gritar hacia la casa, llamando a los guardias y asegurando que la empleada estaba torturando al niño nuevamente. Roberto estuvo a punto de salir de su escondite para detenerlo todo, pero algo en la expresión de absoluta concentración y amor en el rostro de María lo obligó a permanecer inmóvil por un momento más. Vio cómo la mujer le susurraba palabras de aliento al oído del pequeño, llamándolo mi guerrero y pidiéndole que confiara en la fuerza que Dios le había dado para volver a ponerse de pie. Los guardias se aproximaban al jardín, confundidos por las órdenes contradictorias de la tía, mientras el ambiente se cargaba de una electricidad que presagiaba el clímax de esta tragedia. María no se dejó intimidar por los gritos de Elena ni por la presencia de los hombres uniformados. Ella seguía enfocada en su labor, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Sus manos calejadas se movían con una destreza casi mística, aplicando presión en puntos específicos de la columna del niño, utilizando una técnica que su abuela le había enseñado para despertar los nervios dormidos. Cada segundo era un desafío a la lógica y una bofetada a la arrogancia de quienes creían que el dinero era la única solución a todos los problemas de la vida. Mateo sostenía la mano de su hermano con fuerza, con los ojos llenos de una esperanza que Roberto no había visto en meses, una luz que contrastaba con la oscuridad de las acusaciones de su tía. El magnate se dio cuenta de que sus hijos no tenían miedo de María, sino que la veían como su única tabla de salvación en un mar de frialdad y reglas estrictas. La pequeña figura de la empleada, arrodillada en la tierra húmeda del jardín de Guanajuato, parecía crecer ante sus ojos, convirtiéndose en un gigante de voluntad y entrega. Roberto sintió una punzada de vergüenza por haber dudado de ella, pero aún necesitaba la prueba final, esa revelación que pusiera fin a las mentiras de Elena de una vez por todas. La tía Elena, al ver que los guardias dudaban en intervenir, se acercó a María y trató de arrebatarle al niño con violencia, gritando que ella se encargaría de protegerlo de esa bruja de pueblo. Fue en ese momento cuando la verdadera naturaleza de la villana quedó al descubierto ante los ojos de los sirvientes que se habían congregado a la distancia. El desprecio con el que trataba a la empleada y la agresividad con la que manipulaba al pequeño Santiago revelaban que su única preocupación no era la salud del niño, sino mantener el control de la narrativa y asegurar su posición en la herencia familiar. La máscara de elegancia y distinción se estaba desmoronando, dejando ver el rostro podrido por la ambición desmedida. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, bañando el jardín de una luz dorada que parecía anunciar que el momento de la verdad había llegado. Roberto, con el frasco adulterado en su mano y el corazón latiendo a 1000 por hora, se preparó para dar el paso decisivo que cambiaría el rumbo de su historia. No shade. Sabía que lo que estaba a punto de presenciar no solo decidiría el futuro de María Guadalupe, sino que también le mostraría si su hijo podría volver a caminar o si quedaría condenado al olvido por culpa de las intrigas de su propia familia. La escalada de tensión había llegado a su punto más alto, y el silencio que siguió a los gritos de Elena fue el preludio de un milagro que nadie en esa mansión de lujo estaba preparado para ver. El silencio que cayó sobre el jardín de la hacienda. El milagro fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo, mientras todos los presentes contenían el aliento ante la escena que se desplegaba frente a ellos. Roberto salió de entre las sombras de los arbustos, con el rostro endurecido por una mezcla de asombro y una furia que ya no iba dirigida hacia la humilde empleada, sino hacia la mujer de su propia sangre que estaba a su lado. Doña Elena, al ver a su sobrino, palideció bajo su gruesa capa de maquillaje y soltó el brazo del pequeño Santiago, tratando de recomponer su postura aristocrática mientras balbuceaba excusas sin sentido. Los empleados de la casa, atraídos por el escándalo, se amontonaban en los pasillos de piedra, siendo testigos silenciosos de un momento que marcaría un antes y un después en la historia de la familia. En ese instante sagrado, María Guadalupe, ignorando por completo la presencia del patrón y los gritos de la tía, tomó las manos del pequeño Santiago con una firmeza que irradiaba una paz sobrenatural. Con una voz que sonaba como un susurro cargado de siglos de sabiduría, ella le dijo al niño que había llegado el momento de demostrarle al mundo la fuerza que llevaba dentro, esa que ningún veneno ni ninguna mentira podía apagar.
Santiago, con el rostro empapado en sudor por el esfuerzo y los ojos brillantes de una determinación pura, miró a su padre y luego a la mujer que lo había cuidado con tanto esmero. Lentamente, bajo la mirada incrédula de todos, el niño comenzó a despegarse de la silla de ruedas que había sido su prisión durante tanto tiempo, buscando el equilibrio en sus propios pies. La silla de ruedas quedó vacía sobre el pasto verde de la hacienda, un símbolo abandonado de una discapacidad que todos creían permanente, mientras el pequeño Santiago lograba dar un paso tembloroso hacia adelante. Un murmullo de asombro recorrió el jardín y algunos empleados se persignaron, creyendo que estaban presenciando un milagro bajado del cielo de Guanajuato en ese preciso momento. María Guadalupe no lo soltaba, pero tampoco lo cargaba. Ella era simplemente el anclaje moral que el niño necesitaba para desafiar las leyes de la medicina tradicional que lo habían desahuciado. El triunfo de la voluntad sobre la opresión se materializó en ese pequeño paso, dejando a doña Elena sin palabras y con una expresión de horror que delataba su derrota absoluta ante la bondad. Roberto se acercó al grupo, pero antes de abrazar a su hijo, levantó con su mano derecha el frasco de medicina que había recogido de la basura, mostrándolo como una prueba irrefutable de la traición que habitaba en su casa. El hombre de negocios dijo con una voz ronca, por la emoción que finalmente entendía, por qué su hijo siempre estaba dormido cuando él llegaba de trabajar, y por qué los médicos no veían avances a pesar de los tratamientos costosos. La tía Elena intentó arrebatarle el frasco, gritando con desesperación que todo era una trampa de la sirvienta para incriminarla, pero el magnate la apartó con un gesto de desprecio que dejó claro que su tiempo de manipulación había llegado a su fin. La verdad, tan clara como el agua de las fuentes de la mansión, estaba expuesta para que todos la vieran. La verdadera identidad de María Guadalupe como poseedora de un conocimiento ancestral de curación quedó revelada cuando ella explicó, con una humildad que conmovió a Roberto, que los medicamentos de la tía estaban adulterados con sedantes fuertes para mantener a los niños controlados. La empleada relató cómo había tenido que sustituir esas sustancias peligrosas por infusiones de hierbas y masajes terapéuticos que su abuela le enseñó en el rancho, arriesgando su propio empleo para salvar la vida de los pequeños. El magnate escuchaba cada palabra con el corazón destrozado, dándose cuenta de que la mujer que él estuvo a punto de mandar a la cárcel era, en realidad, el ángel guardián que había salvado a su estirpe de una muerte lenta y silenciosa, orquestada por su propia tía. Lo que viene a continuación en esta historia, le aseguro que lo dejará sin palabras, pues la justicia divina tiene formas muy particulares de poner a cada quien en su lugar cuando la maldad se disfraza de seda. Si este relato de valentía y lealtad ya ha logrado tocar las fibras más sensibles de su corazón, no olvide dejar su me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción y verdad. Su apoyo nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida que tanto necesitamos en nuestro México actual. Así que quédese con nosotros porque el desenlace de esta confrontación en la hacienda será algo que recordará por mucho tiempo, especialmente por la reacción final de doña Elena al verse descubierta. Los rostros de los trabajadores presentes reflejaban una mezcla de júbilo y alivio, pues muchos de ellos habían sospechado siempre de las oscuras intenciones de la tía, pero temían perder su sustento si hablaban. El impacto de ver al pequeño Santiago de pie, aunque fuera por unos segundos, fue la prueba concreta que desbarató cualquier argumento que la villana pudiera intentar usar en su defensa ante el patrón. Doña Elena, al verse rodeada de miradas de reproche y con su sobrino sosteniendo la evidencia física de su crimen, comenzó a retroceder hacia la casa, pero Roberto le ordenó que no se moviera ni un centímetro. La revelación total de su plan para quedarse con la administración de la herencia estaba a punto de ser gritada a los cuatro vientos frente a toda la servidumbre. Don Roberto levantó el frasco de veneno y con un movimiento cargado de una furia justiciera, lo estrelló contra los muros de cantera de la hacienda, haciendo que el cristal estallara en 1000 pedazos frente a los ojos aterrorizados de doña Elena. El patrón, con una voz que retumbó en cada rincón del patio principal, le gritó que su teatro de mentiras y elegancia falsa se había terminado para siempre en esa casa. Le reclamó con el corazón en la mano cómo había sido capaz de envenenar la sangre de su propia estirpe solo por un puñado de lana y un título de propiedad que nunca le pertenecería por derecho. La tía intentó retroceder, pero se encontró con la mirada de desprecio de todos los trabajadores que antes la servían con miedo y ahora la veían como la verdadera villana que era.
Con un gesto imperativo, Roberto llamó a los guardias de seguridad y les ordenó que escoltaran a doña Elena hasta la puerta principal de la propiedad sin permitirle llevarse absolutamente nada que no fuera lo que traía puesto en ese momento. Ella comenzó a gritar de forma histérica, perdiendo por completo la compostura y revelando la podredumbre de su alma mientras insultaba a María Guadalupe con las peores palabras que podían salir de su boca. Pero sus insultos ya no tenían poder en esa hacienda, pues la autoridad del magnate se había restablecido sobre la base de la verdad y el amor hacia sus pequeños hijos. La mujer que antes caminaba con altivez ahora era arrastrada hacia el olvido, mientras los empleados abrían paso con un silencio cargado de una justicia que tardó. Pero finalmente llegó. El clímax de la tarde ocurrió cuando el pequeño Santiago, viendo que su padre finalmente había descubierto la verdad, soltó el apoyo de María Guadalupe y dio 3 pasos firmes y decididos hacia los brazos de don Roberto. Fue una escena que quedó grabada en la memoria de todos los presentes. El niño desafiando los diagnósticos médicos y las trampas de su tía, movido por el puro deseo de abrazar a un padre que finalmente lo veía con ojos de esperanza. Roberto se desplomó de rodillas sobre la tierra del jardín, recibiendo a su hijo con un llanto liberador que lavó meses de angustia y desconfianza. En ese abrazo se fundieron el perdón y la promesa de un nuevo comienzo, lejos de la sombra de la ambición que casi destruye su linaje. Mientras tanto, doña Elena era conducida hacia los portones de hierro forjado, bajo las burlas y los comentarios de los vecinos que se habían acercado al escuchar el escándalo en la gran mansión de San Miguel de Allende. La humillación pública fue total. Ella, que tanto presumía de su linaje y su clase social, terminaba en la calle, sin un peso en la bolsa y con el nombre manchado por el deshonor de haber atentado contra sus propios sobrinos. El pueblo mexicano tiene una memoria larga para la traición, y Elena sabía que a partir de ese día no habría puerta que se abriera para ella en ninguna casa respetable del estado de Guanajuato. Su caída fue tan estrepitosa como lo había sido su arrogancia durante tantos años de amargura. Don Roberto se levantó de la tierra, aún con lágrimas en los ojos, y miró a María Guadalupe, quien permanecía a un lado con la cabeza baja y las manos entrelazadas en un gesto de humildad infinita. El hombre se dio cuenta de que mientras él buscaba soluciones en el extranjero y en medicinas caras, la verdadera cura siempre estuvo en la sabiduría y el amor desinteresado de esa mujer, a la que él había juzgado por su apariencia. En un acto que dejó a todos sin palabras, el magnate caminó hacia la empleada y se quitó el sombrero en señal de máximo respeto, reconociendo ante su familia y sus trabajadores que ella era la única y verdadera heroína de esta historia de supervivencia y milagros. La justicia se sentía en el aire fresco de la tarde, mientras el sol se ocultaba dejando un rastro de colores púrpuras sobre el cielo de la hacienda, simbolizando el fin de una era de sombras. Mateo corrió a unirse al abrazo de su padre y su hermano, formando un círculo de amor que por primera vez en mucho tiempo no estaba manchado por la presencia de doña Elena. La villana ya era solo un recuerdo amargo que se alejaba por el camino de terracería, mientras que dentro de los muros de la propiedad comenzaba a gestarse una nueva vida. La victoria de María Guadalupe no fue solo física, sino moral, demostrando que la bondad y la lealtad siempre encuentran el camino para triunfar sobre la envidia más oscura. Este momento decisivo marcó el fin de la tiranía en la hacienda El Milagro, transformando lo que antes era un lugar de reglas estrictas y frialdad en un verdadero hogar de sanación y alegría. La acción rápida de Roberto de expulsar a la serpiente de su nido permitió que sus hijos pudieran respirar de nuevo sin el miedo a ser dopados o maltratados en silencio. La escena era vibrante, llena de movimientos dinámicos y una emoción que se desbordaba en cada rincón del jardín secreto, donde ahora las flores parecían brillar con una intensidad nueva. La justicia había sido restaurada, y el villano, finalmente, probaba el amargo sabor de la derrota ante la mirada de aquellos que siempre había despreciado por su origen humilde. Don Roberto se acercó a María Guadalupe con los ojos nublados por el arrepentimiento, y ante la mirada atónita de todos sus empleados, se arrodilló sobre la misma tierra que ella había labrado con su cuidado diario. Él le tomó las manos calejadas que guardaban el secreto de la salud de sus hijos y le pidió perdón con una voz que ya no pertenecía al magnate implacable, sino a un padre profundamente agradecido. Le confesó que todo su dinero y sus empresas
no valían nada comparados con la lealtad y el amor que ella demostró por su familia cuando más la necesitaban. En ese momento, el patrón le prometió que nunca más volvería a ser tratada como una simple empleada, pues su lugar en esa hacienda sería el de una guía y protectora de su linaje. María Guadalupe, con la sencillez que solo los grandes de corazón poseen, ayudó al patrón a levantarse y le dijo que en el perdón se encuentra la verdadera paz que una casa necesita para florecer. Roberto, decidido a reparar el daño causado por las mentiras de su tía, nombró a María como la gobernanta general de la propiedad, otorgándole autoridad total sobre el cuidado de los niños y la administración del hogar. Además, envió a buscar a toda la familia de María a su pueblo en Querétaro para que vivieran con ella en la hacienda, asegurándoles educación y un futuro digno que antes parecía inalcanzable. El milagro de Santiago fue el comienzo de una transformación profunda que convirtió la frialdad de los muros en el calor de un verdadero hogar mexicano. Mientras la familia de Roberto encontraba la felicidad, de doña Elena solo llegaban noticias de su absoluta soledad y miseria en un pequeño departamento de la capital, donde nadie quería saber de ella tras conocerse su traición. Ella aprendió de la peor manera que el apellido y las joyas no sirven para cubrir la desnudez de un alma que ha sido corrompida por la avaricia y el desprecio hacia los más humildes. Su historia se convirtió en una advertencia para todos en la región, un recordatorio de que aquel que siembra espinas no puede esperar cosechar flores en el otoño de su vida. La justicia divina, lenta pero implacable, le mostró que el verdadero poder no reside en mandar, sino en servir con amor y honestidad a los demás. Esta conmovedora historia nos deja una enseñanza que resuena profundamente en nuestros corazones y en los valores que nuestros antepasados nos heredaron con tanto orgullo. Aprendimos que la verdadera riqueza no se mide por el oro que guardamos, sino por la nobleza de nuestras acciones y el respeto que mostramos hacia aquellos que trabajan con dignidad a nuestro lado. La honra no es algo que se hereda por el apellido o se compra con dinero, sino que se teje día con día en el cuidado silencioso del prójimo y en la valentía de defender la verdad frente a la opresión. Donde la ambición traiciona y la ciencia se rinde, el amor sincero siempre operará milagros que cambian el destino de quienes saben esperar con fe. ¿Y usted, qué enseñanza le deja esta historia de traición familiar y milagros inesperados que hemos compartido el día de hoy? Escríbalo en los comentarios, pues queremos leer su reflexión y saber cómo este relato ha tocado las fibras de su propia experiencia de vida en nuestra querida comunidad. Si esta historia le conmovió y cree que su mensaje de humildad y justicia merece ser conocido por más personas, compártala con alguien que también necesite escuchar que el bien siempre triunfa sobre el mal. Suscríbase para que sigamos caminando juntos por estas narrativas que celebran lo mejor de nuestra cultura y nos recuerdan que, al final del día, lo que realmente importa es lo que somos por dentro.